Saludos amigos y bienvenidas. Tengan todos la gracia de Dios y la mejor intención a partir de este momento de que compartamos este esfuerzo de construir una sociedad mejor, pero para todos. Siempre repito, con la gracia de Dios que nos ampara. Estamos transmitiendo desde Santo Domingo, República Dominicana, por el canal 19 de Cinevisión. También estamos en las plataformas digitales de YouTube, de Periodismo y Sociedad, en Facebook Live y Andrés Matos, así como Andrés Licho Matos. Todo usted nos puede sintonizar, hacer los comentarios y agradecemos siempre a todas las personas que nos sintonizan por estas vías, que nos sugieren y que les agrada el programa que nos siguen. Hoy estamos a 26 de junio, ya el sexto mes termina para entrar a la última parte. Apenas 5 días entramos a la última parte, a la última mitad del año. Ya con este se termina. Y espero que todos los planes que hayan tenido pues se estén de manera cumpliendo de manera satisfactoria. Dos temas que son importantísimos para la vida nuestra quiero resaltar en este primer segmento. Uno es que hoy se conmemora el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Los bosques tropicales son zonas privilegiadas por la naturaleza para conservar la mejor calidad del medio ambiente. Son elementos, son áreas del trópico de nuestro planeta, al sur y al norte. Dicen que 10 centígrados al sur y 10 al norte. Entonces, la idea nuestra es contribuir con que salvemos el bosque. Ahí hay algunas imágenes que estamos tratando de llevar siempre sobre los bosques tropicales, porque tenemos algunos datos importantes y los esfuerzos que se están haciendo en el mundo. Repito, son zonas, ecosistemas que preservan la calidad medioambiental, porque recuerden que los árboles absorben el dióxido de carbono y permiten entonces el aire puro. Por eso son fundamentales para la vida. Los bosques tropicales dicen que hay 15 millones de especies de árboles en los bosques tropicales, 15 millones. Preservan la vida del planeta, mantienen un clima cálido, combaten la destrucción del cambio del clima a través de estos cambios climáticos que se están produciendo. Entre los beneficios que dicen las Naciones Unidas que están, son de hábitat de millones de planetas, de especies, aves, mamíferos, reptiles, anfibios. Contribuyen notablemente al equilibrio del oxígeno, del dióxido de carbono y de la humedad. Regulan el ciclo de agua, ayudando a evitar inundaciones. Son vitales para contrarrestar el cambio climático debido a que absorben ese dióxido, el CO2, como decíamos en la escuela. Contribuyen a evitar la erosión de los suelos,
constituyen el hábitat de más de 80% de las especies animales y vegetales del planeta. Proporcionan materia prima para la producción de alimentos. Dicen que el 60% de las medicinas que se usan contra el cáncer provienen de los árboles de los bosques tropicales. Según los datos, el 60% de los medicamentos utilizados contra el cáncer, tratamiento de enfermedades cardiovasculares, reumatismo, hipertensión, artritis, provienen de estos bosques tropicales. Pero anualmente se pierden millones de hectáreas de bosques porque el ser humano, dicen que el 25% de su población depende de esa área para sembrar, para la actividad maderera, etcétera, etcétera, etcétera. Preservar los bosques tropicales es la idea de que nosotros saquemos temas como estos, el incendio forestal, esos medicamentos que son para curar la salud, pero que de manera indiscriminada la extraen talando esos bosques. Y como no hay una repoblación, entonces de ahí es que nos sale toda esa parte que tiene que ver con estas curas. Pero Dios dispone. Hay otro tema que quiero tratar, que es el tema, hoy también, 26 de junio, además del Día de los Bosques Tropicales, se celebra el Día de la Lucha contra la Droga. Y hay unos datos que son escalofriantes, a pesar de la feroz lucha que se hacen. Dicen que las muertes mundiales causadas por las drogas se han duplicado en una década. Es decir, se han muerto en los últimos 10 años, se han muerto más personas por la droga que en todo el tiempo anterior. Eso es un exceso de consumo, un exceso del negocio, es un exceso del tráfico. Y eso implica que ha aumentado el consumo, los controles de que viven aumentando, pero sigue aumentando el tráfico en el mundo de la droga. Dicen que más de 500,000 de personas han muerto en la última década. Mueren cada año más de 500,000 de personas mueren por las drogas. Pero teníamos 212 millones, 236 millones, ahora tenemos 275 millones de consumidores, según las Naciones Unidas. Algunas drogas, dice las Naciones Unidas, el consumo de drogas se ha vuelto más dañino, ya que hay más droga disponible y más potentes. Las drogas letales, opioide, heroína, marihuana, provocan enfermedades como el VIH, la hepatitis C. Más de la mitad de las muertes totales de la droga se debieron a cáncer de hígado, cirrosis y otras enfermedades hepáticas crónicas derivadas de la hepatitis C. Más de la mitad. El aumento de los fallecimientos se debe también al gran incremento
de las sobredosis atribuidas al uso de drogas sintéticas, como el fentanilo, el opioide, etc. Y entonces dice las Naciones Unidas que hay más consumidores, alrededor de 275 millones. Óigame bien, en el 2010 habían 226 millones más o menos contabilizados, ha aumentado a 275 millones. El 5.5% de la población entre 15 y 64 años consumen cocaína y otras drogas. Y quiero leer algunas cosas aquí. La droga más popular ahora mismo es la marihuana, en distintas formas. 200 millones de consumidores, seguido por la opioide, etcétera, etcétera. En el mundo se calcula que existen 36 millones de personas con problemas graves eso es adicción grave, profunda. Un incremento importante desde los 30 millones del 2016. El consumo de droga aumentará en el mundo de seguir como vamos en un 11%, pero la mayoría del incremento se producirá, oigan esto, en los países pobres. En África se calcula que para el 2030 el 40% de los consumidores aumentará de 60 a 86 millones. En Europa bajarán por el auge económico. Y en América Latina se calcula que se producirá también una reducción. Ahí ya ustedes pueden ver. Algo que dice aquí, el porcentaje de adolescentes que perciben y por eso consumen la droga engañados, que están convencidos que la droga no les hace daño, sobre todo la marihuana. Ha aumentado de manera considerable. Y oigan esto, el principio activo que tiene la marihuana hoy, la que consume la juventud, los estudiantes, los empleados, las clases medias, los pobres, dice que ha aumentado en los últimos 20 años 4 veces más el principio activo, es decir, la capacidad de hacerlo a usted más dependiente de esa droga y provocarle los daños físicos y mentales, porque habla aquí de que se reduce el poder cognitivo, la capacidad de aprender, se aprende, se produce en el consumo de marihuana. Todo el mundo sabe que la droga es la principal causa de la violencia social. Todo el mundo sabe que la gran cantidad de víctimas de la violencia social depende de la droga. Entonces, porque la droga va creando un estado, va obligando a los consumidores a adquirir más drogas y de ahí salen más delincuentes, más asaltantes, más criminales y se arman los líos en las escuelas, se arman los líos en los barrios y las bandas entre ellas se matan. La mayor cantidad de muertes por la violencia social se ocurre por el consumo, la distribución, el tráfico de droga. Pero ha aumentado considerablemente. Por eso que usted ve que la droga, que la violencia social aumenta considerablemente en todos los países. Porque la droga es la causa fundamental, porque es, como está más demandada,
Miren que de 226 millones en los 10 años ha crecido a 275 millones. Es más demandada, entonces encarece, y al encarecer provoca un mercado más ambicioso en esa parte. Lastimosamente, las sociedades están librando una batalla desigual. Ahora los narcotraficantes están empoderándose de los estados, están participando ya en las decisiones políticas y financieras de los estados en todo el mundo. Son proveedores importantes de dinero para el Estado, a pesar de lo sucio, a pesar de los peligros que tiene la obtención de ese dinero, pero lo son importantes suplidores y proveedores de dinero, de impuestos, de facilidades para los estados, y por eso es el peligro mayor que tiene este auge trascendental que la droga está teniendo. Bueno, Dios nos tome confesado, pero esta juventud, y ahora más, con figuras, por ejemplo, como íconos de la historia de la juventud, vendiendo droga, vendiendo marihuana, permitido en cualquier país, sobre todo en Estados Unidos. Ahí ha aumentado en millones de consumidores, Por eso yo creo que usted está viendo la capacidad de compromiso social de la gran cantidad de jóvenes, porque la droga los tiene obnubilados, los tiene fuera de la realidad, de su propia realidad. La droga les hace destruir sus proyectos, los hace obviar sus caminos correctos al desarrollo, al proyecto colectivo e individual, porque usted lo comienza probando, pero termina siendo un vicioso, porque cada vez que usted tiene un problemita, por pequeño que sea, se refugia en la droga para evadirlo. Y cada vez que usted tiene una situación que necesita subir su autoestima y su alegría, se refugia en la droga, no en la práctica del proyecto que tiene. Y eso está creando graves problemas en el mundo. Seguiremos hablando de eso en otro segmento, en otro programa. Vamos a una pausa y venimos después con otro tema. Bien, regresamos con ustedes. Ayer, en la sesión del Senado, este órgano aprobó nueva vez el Código Penal que ronda el Congreso, las cámaras, por más de 20 años, y que evidentemente tiene un candado, un tranque, por un punto que son las 3 causales, que no pone de acuerdo a la sociedad de si se aprueban, el código se aprueba con la permisividad del aborto por esas 3 causales, o si se prohíbe tajantemente el aborto de las 3 causales. Las 3 causales son 3 formas del embarazo por los que el médico pudiera estar autorizado a provocarle el aborto a una embarazada. Uno, que ese embarazo haya sido producto de un incesto, es decir, embarazada de un familiar muy cercano.
Otro, y es ahí mismo, que también haya sido por una violación. Esa es una causal. El embarazo por violación o por incesto y/o. Segundo, es que el médico haya determinado que el feto tenga problemas de sobrevivencia, que el feto tenga una malformación en el vientre de la madre mientras está en gestación. Entonces los médicos pudieran inducir un aborto para que esa criatura no nazca con ese defecto físico, emocional, mental, etcétera, etcétera. Y el tercer caso del aborto que se permitiría si se aprueban las tres causales, o se aprueba una de ellas, es cuando la vida de la madre corre alto peligro de sobrevivencia por el parto, mediante el parto. Es decir, esas tres causales, el peligro de muerte de la madre durante el parto, el embarazo por violación o por incesto y la malformación del feto. Eso ha trancado el país. Unos tienen razón y otros también tienen razón, de los sectores que se oponen a ese punto. Pero ahí ese código tiene 409 páginas, tiene artículos, que la inmensa mayoría son de alto beneficio para la ciudadanía, de alto beneficio para la ciudadanía. Por decirle, en la parte pública, la corrupción contra los recursos condena hasta 30 años al culpado demostrado por violación, por corrupción. Tiene pena de 30 a 40 años. De 30 a 40 años, dice el Código Penal, detalla en el artículo 87 sobre el genocidio de quienes cometen este delito con la finalidad de destruir total o parcialmente a un grupo nacional. Esto es la persecución social, humana, 30 a 40 años de prisión mayor. Pero tiene, por ejemplo, déjame buscarle aquí, 419 artículos, 90 artículos nuevos que fueron introducidos en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, dice, el Código Penal presenta un aspecto novedoso, el cúmulo de penas. Es decir, ahora a usted lo juzgan y lo condenan por algo, y ya ese es el único delito por el que lo puede juzgar, y usted puede haber cometido 10 delitos. Usted mató a una persona, poniendo un ejemplo, usted mató a una persona con un arma ilegal, escondió ese cuerpo y evade la justicia, por decir 4 cosas. Cada uno de esos actos ilegales conlleva una pena. Pero a usted ahora, sin el código que se está discutiendo, ahora solo lo pueden juzgar por un delito de eso, porque usted mató a una persona, pero no lo pueden juzgar por otro. Entonces, aquí hay lo que se llama el cúmulo de pena. Es decir, a usted lo van a juzgar por usar un arma ilegal. A usted lo van a juzgar por esconder el cuerpo de una persona que usted ultimó. A usted lo van a juzgar por haber asesinado a una persona. Y cada uno de esos delitos tiene una pena mayor. Y cada uno de esos delitos se le sumaría a usted si usted comete un delito de ese tipo.
Eso se llama el cúmulo de pena, que es parte de lo que tiene este código, que repito, tiene 122 páginas, 419 artículos. Ayer votaron 20 senadores y 2 votaron en contra, 20 a favor. Ahora, ayer fue en primera lectura, lo enviaron a comisión, crearon una comisión formada por varios senadores, cabezada por Santiago Zorrilla. Ahí está Iván, el de Elias Piña, está Dionis Sánchez, el de Pedernales, está Rogelio Genao, que fue quien los reintrodujo por La Vega, y hay otros ahí, senadores que participará. Sedano, el de Higüey, estará en la discusión para ahí. Noto que no hay ni una senadora, no vi ni una senadora en la comisión. Entonces, como usted ve, miren, dice aquí, el Código Penal observa en el artículo 121 el hostigamiento o intimidación o bullying, que podría ser sancionado con medidas socioeducativas determinadas por las autoridades. Eso es en la escuela, ese es el bullying escolar. El feminicidio, artículo 97, considerado como el atentado contra la vida que causa la muerte de una mujer en razón de su género, independientemente de la edad, relación de pareja, sin importar el lugar donde ocurra, conlleva una sanción con pena de 30 a 40 años de prisión mayor y multa de 50.000 a 1.000 salarios mínimos del sector público. Ese es el llamado feminicidio, que es un término que hay que determinar, porque a veces la muerte de una mujer no es feminicidio. La muerte de una trifulca en una pareja en la que o los dos o alguien sale, lo confunden como que es feminicidio. Y resulta que no es feminicidio. Pero los términos jurídicos, que yo no soy ducho en eso, son los que determinarán si es feminicidio o no. Al daño con sustancias químicas. Ustedes recuerdan que a mucha gente le echan ácido del diablo y le desfiguran el cuerpo y la persona a veces muere. Dice que el artículo 108 establece que será sancionado con 10 a 20 años de prisión mayor y multa de 20 a 30 salarios mínimos del sector público, además de sancionado de 20 a 30 años de prisión mayor por multa de 40 salarios mínimos del sector público si causare a la víctima algún daño, lesión o incapacidad permanente, si no necesariamente tiene que morir, y le pegan esa multaza y de 20 a 30 años de prisión. Hay mucha gente que ha sido afectada con eso. Entonces, aquí hay lo que se llama violencia doméstica o intrafamiliar. El Código Penal establece pena desde 40 años de prisión, mientras que en el artículo, eso en el artículo 135, sobre la actividad sexual no consentida, es decir, la violación, impone sanciones de 4 a 10 años de prisión mayor y multas de 10 a 20 salarios mínimos del sector público. Yo creo que el que viola a una muchacha, una persona, una madre, igual que la mujer que viola a un hombre, porque no son solo los hombres que violan. O un niño. O un niño. Yo creo que eso es poco. Es un animal, es un individuo que está fuera de...
Sí, de un individuo que está fuera de sí, entonces no lo pueden lanzar para la calle así. No debe ser. Entonces aquí va la corrupción, dice acerca de la corrupción, contempla sanciones de 2 a 20 años de prisión mayor e inhabilitación para ocupar funciones públicas por un término de hasta 30 años. Un político que le echan eso, ya lo acabaron. Aunque le echen 2 años. Aunque aquí los ladrones ocupan un mejor posicionamiento en la sociedad que en otros. Pero si le habilitan eso, ¿qué podemos hacer? ¿No, verdad? Entonces ese código ahora va a esa comisión y no sé si este Congreso pueda tener el tiempo suficiente para conocer el informe que rendiría, por lo menos el Senado. La otra vez se aprobó pues una bicameral, y entonces cuando se envió al Poder Ejecutivo, entonces creo que, si mal no recuerdo, que el presidente Danilo Medina objetó la aprobación de las 3 causales. Creo que fue por el asunto de las 3 causales. Así es la cosa, así es que vamos, y ya repito, el Código Penal se volvió a zarandear, y yo espero que lo aprueben. Alfredo Pacheco, y con esto termino, el presidente de la Cámara de Diputados, expuso una vez que deberían excluir el artículo, excluirlo, oiga lo que le estoy hablando, excluirlo del código y entonces dejar ese artículo como una ley especial a discutirse luego. Creo que es la posición más sensata para poder sacar el código de ahí. Creo que la posición de Alfredo Pacheco era la más correcta en ese tiempo y sigue siéndolo, para que el país pueda tener un código que pueda ser más drástico que el que hay. Ahí solamente creo que hay algunas cosas que hay que corregirle, y es que el asunto de los militares y policías, que parece que le quieren crear como una jurisdicción privilegiada a los policías, como están los diputados ahora. Pero los diputados es el propio sistema que los juzga, que es en contra y a favor, que es en una jurisdicción, ¿cómo se llama? En una instancia especial, pero no es el mismo sistema que los juzga. Aquí como que quieren que sean como, que vuelva como antes, que sean como jueces de la propia policía, que voy a investigar ese más, porque no lo encontré aquí en este código que obtuve de la página del Senado de la República, ese punto. Manuel, vamos a una pausa para que le demos chance a otras cosas que tenemos que decir. Pero regresamos con ustedes aquí, y yo creo que este es el momento propicio para que un poco como que alegremos la vida, despejemos por las buenas noticias, las esperanzas reverdecidas. El caso de haitiano toma un nuevo color, toma un nuevo giro con la llegada de los agentes de la misión keniana y la misión de las Naciones Unidas. Estaba un poco desafiante el león de barbecue, y entonces ya ayer dijo que estaba en disposición de negociar, de dialogar, porque el mundo ha conocido que la postura de las nuevas autoridades del Consejo Presidencial que se ha formado y el nuevo primer ministro ha sido la de no, yo voy a combatir. Cambió el jefe de la policía, parece que habían cosas, y combatir a esas bandas. Pero para eso es que está, porque es que se determinó
que el poder de la institucionalidad de Haití fue perforada profundamente por las bandas, por la corrupción, por el tráfico de drogas, por el tráfico de armas, por el robo de las cuestiones del Estado, fue perforada por la corrupción. Y Haití se volvió casi añicos. O sea, ahora esta comisión no es que ha resuelto nada, pero ha exhibido un hálito de esperanza a todo el mundo. Cambió la Cancillería, puso a una mujer joven, bonita, Dominique Dupuy, que ya ayer, una pura coincidencia, entre comillas, se encontró en un avión comercial. Oiga esto, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, para América Latina, de Estados Unidos, y la canciller haitiana viajaron en un avión comercial, tipo Luis Abinader. Antes era un avión en primera fila, VIP, en un avión comercial para Uruguay, donde se está, Paraguay, donde se está o se va a desarrollar la asamblea de la Organización de Estados Americanos. Y ahí mismo el representante del Departamento de Estado para América Latina le garantizó en una conversación durante todo el avión, porque iban, parece que coincidencialmente le tocó 2 asientos uno al lado de otro. Oye, qué coincidencia. Entonces ahí conversaron y entonces otra vez le reafirmaron el apoyo a la misión haitiana para enfrentar estas bandas. La canciller dijo una noticia antes de ayer muy agradable. Dice, más de la mitad de las embajadas, de las delegaciones diplomáticas haitianas van a estar ocupadas por mujeres preparadísimas. Dicen que anticorrupción, las mujeres dicen que son, hay mujeres corruptas, pero la realidad es que para las mujeres es más difícil la corrupción, como que están más hechas para no corromperse. Las mujeres son mejores garantes de la ética en los gobiernos si están bien preparadas, Entonces, ella ha dado esa noticia en esa parte. Uno de los mafiosos, de los bandoleros, quiso cruzar la frontera ayer y fue apresado de inmediato y puesto en parihuela para su casa otra vez. O sea, no pudo entrar a la República Dominicana. Y esto da buena señal. Haití está más pacífico y la policía ha transmitido un sosiego en la ciudadanía, a pesar del desafío de las bandas que al principio querían, ya usted sabe, acabar con esa parte de la isla. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Haití próspero, Haití civilizadamente gobernada, Haití en progreso, Haití con más educación, con más trabajo, con una economía más diversificada hacia la micro y mediana empresa, hacia la inversión. Haití dependiendo menos de la caridad. Es un Haití que garantiza a la República Dominicana desarrollo. Si Haití se desarrolla, la República Dominicana se beneficia de ese gran desarrollo que pudiera tener Haití, porque es un mercado en el que las autoridades haitianas y las dominicanas pueden echar esta vida de ganar, nada más de ganar, y dirigir, organizar el desarrollo de sus pueblos. Por eso es interesante darle seguimiento a estos temas que están pasando en Haití. Ya el pequeño se paró, dijo hasta aquí y nosotros no le vamos a contradecir. Yo les quiero agradecer a ustedes, a Dios que me haya permitido este conversatorio
a ustedes que lo hayan escuchado. Lo vamos a subir a YouTube en breve, y a los técnicos de aquí que me hayan podido decir esto. Hasta mañana, si Dios quiere.